¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos aquí en la Mesa Central MX, Mesa de Análisis, con representantes de los partidos políticos, de algunos de los partidos políticos, los que quieren venir a platicar pues los temas, los problemas que hemos tenido en el país, en el estado de Hidalgo, y vaya que han sido bastantitos. Este programa lo podríamos hacer diario, pero pues no nos alcanza la vida, así que tenemos que hacerlo una vez a la semana, y agradecemos por supuesto que nos acompañe. Ahí suscríbase al YouTube, en la manita, le dé arriba, y nos puede ver en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas. Ahí estaremos transmitiendo este programa con los análisis de nuestros amigos representantes de los partidos políticos. Pablo Gómez, Movimiento Ciudadano, bienvenido, Pablo. Fernando, un gusto como siempre estar aquí con todos ustedes. Bernardo. Muchas gracias, Fer. Bernardo Arista del PRI. Así es, orgullosamente priista, a ti, a la producción y a quienes nos hacen de ver, algunos cada 8 días, algunos esporádicamente, pero el leerlos, el que nos puedan escuchar, que nos puedan ver, cerca de los distintos puntos de vista y de las distintas posturas que tenemos como partidos políticos. Gracias por abrirnos el espacio, Fer, y por darnos voz a la minoría, a la oposición, que a veces en algunos lados... Ni que fuéramos a regiduría aquí para quitarle la voz a las minorías. Víctor Hugo Sánchez, Partido Acción Nacional, bienvenido. Un gusto, amigo, como siempre, acompañando a Bernardo, a Pablo, a tu equipo de producción, a tu audiencia. Gustosos de estar aquí como siempre. Gracias, amigo. Bueno, pues, a ver, ahora sí que ¿quién quiere empezar? Ya fue un verdadero desastre, desgarriate, una cosa indigna de un país con más de 200 años de independencia. No sé cómo calificarlo, pero bueno, ya tuvimos ahí el hecho de el gobernador, exgobernador, otra vez exgobernador de Sinaloa, y pues todos los líos que ha metido. Si quieres le entramos, el hijo de López Obrador, en fin, o sea, una clase de relajo que traemos en todo el país propiamente, que se concentra porque, bueno, estamos hablando del gobierno federal, ¿no? Mira, lo dije en la mesa anterior, que era indignante cómo involucraban el retirarle la visa a alguien que ha sido señalado por vínculos con el huachicol fiscal, por ser ese engrane entre la delincuencia organizada con un partido político, con Morena, y estoy hablando de Andy López. Cómo tanto fue lo que los agravió, que los llevaron al tono de que estaban en un atentado contra la soberanía. Y yo creo que vimos un coletazo, estamos viendo que no encuentran la manera ya, y ya no hay manera, en la que puedan crear cortinas de humo para ver este desaseo y cómo pueden desvincularse del crimen organizado. Y hoy, pues es irrisorio. Yo voy a retomar, porque para que vean el tamaño de la mentira con la que Morena planteó desde Andrés Manuel, el cómo iba a transitar y cómo iba a gobernar. Él, se acordarán, y quienes nos hacen favor de ver, que era no mentir, no robar y no traicionar. Y no mentir, bueno, pues decía que nadie, o no podía suceder nada, que no se enterara el presidente. Entonces el huachicol fiscal estaba enterado. El tema de la intervención de la delincuencia organizada, como en el caso de Sinaloa, no estaba enterado. El tema hoy que vemos con el tema del gobernador con licencia, o ya no sé cómo hablar, cómo decirle, cómo poderle decir, porque ya es indefendible. Con licencia definitiva. Con licencia definitiva, pero el nivel con el que toman las decisiones, con esa falta de probidad, con esa falta de seriedad con la que gobiernan, yo creo que la presidenta debe estar muy preocupada. Y debe estar, se ve un pleito, se le ve un pleito ya al interior de Morena, haciéndose pedazos, en el que unos están de un lado, otros del otro. Vi un video que se filtró, y ahí está en las redes sociales, si quieren lo comparto, se los comparto ahorita, en donde hablan precisamente que expriistas, y en Hidalgo, es una morenista, a quien yo respeto,
es una mujer de izquierda y habla de cómo priistas ocuparon los primeros cargos y los morenistas, pues, La los diputada verdaderos, Tania Mesa. así es, ocuparon los cargos de hasta abajo, ¿no? Entonces, bueno, habla de Un reclamo muy ilustrativo. A ver, pero habla muy claro de la descomposición en la que está Morena, en la desesperación en la que está Morena. Y bueno, esto es el inicio lo dije en el programa anterior, ellos no quieren perder el poder, ellos seguirán persiguiendo y seguirán tratando de callar las voces que no van con el oficialismo, seguirán atacando y seguirán violentando y seguirán amenazando. Lo vimos ahora en Campeche, cómo salió nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, más allá de un partido, es a defender a las voces que no coinciden con el oficialismo, porque ese es el trabajo y ese es lo que debe hacer la oposición. Esa es la tarea fundamental. Y hoy vemos a un Maínez, pues que no han asomado ni la cabeza, les ganan los intereses particulares. ¿Y qué vemos? Pues que Morena sigue amedrentando y sigue callando las voces, va a ocupar cualquier artimaña, como la vimos para las reformas del Poder Judicial. Imagínate todo lo que aconteció, ya no es ¿cómo lo habrán hecho? No, bueno, ya han salido todos los contubernios, todas las amenazas, todos los arrincolarlos para que pudieran votar a favor de la reforma, ¿no? Entonces, esa es la manera y es una característica peculiar del garrotazo, del autoritarismo, de la dictadura, como gobierna Morena y cómo toma las decisiones. Pablo, ahí para alusiones político-electorales. No, la verdad es que no he visto la nota a la que se refiere Bernardo. Yo les pido me den la oportunidad de revisarla. Pero Movimiento Ciudadano es una fuerza política que siempre ha estado muy de la mano con sus gobernandos, con sus gobernantes, en este caso, en Campeche, en Nuevo León, en Jalisco, en cada uno de los municipios y de los distritos donde Movimiento Ciudadano tiene presencia. El acompañamiento de nuestro movimiento siempre es cercano. Nosotros lo que vemos es, estamos a punto de cumplir casi 2 años, ¿no?, de la llegada al gobierno de la Presidenta de la República, y nosotros siempre hemos creído que origen es destino. Recordemos cómo ha llegado esto que ellos llaman la Cuarta Transformación a gobernar este país por ya casi 8 años, y es pues precisamente a través del cansancio, del enojo, de la ira, de la decepción, pero sobre todo siempre la ciudadanía ha buscado a través de la esperanza un mejor gobierno, y me parece que es ahí donde el partido en el gobierno pues se está encontrando con lo que es parte de su Frankenstein, de la forma como se constituyó, y que fue pues primero a través como lo menciona Bernardo, de una clase política pues, que se sigue manteniendo en el gobierno a través de los años, ¿no? Vemos simplemente cómo cambian principalmente en el gobierno, cuando ya sienten que no hay para dónde seguir teniendo participación en la parte del gobierno, pues se brincan simplemente, ¿no? Sin mayor cuestión más que el poder por el poder, ¿no? Entonces creo ahí es donde ya está encontrando esa realidad Morena, se está topando con dos vertientes, una la de los puros, otra la de los la de las personas que han hecho esa situación, y bueno, pues ahí me parece que tiene una disyuntiva importante. También es cierto que pues ya se mostró que no es un partido monolítico, que el hecho de lo que para muchas personas dentro de Morena, no solo en el momento de la elección, sino desde antes parecía una imposición, y que vemos en muchos estados, que vemos en muchos municipios, que ya comienza a haber ese mismo tipo de imposiciones, pues les está pasando factura, ¿no? Un gobierno que ya tiene 2 o hasta 3 bandos a veces, y que vemos pues precisamente esas intentonas de golpes de Estado, como lo que vivimos en Sinaloa hace unos días, ¿no?, en el que al parecer por la libre un gobernador quería regresar en funciones, pero bueno, pues al final fue más la presión política y la presión de otro índole que realmente la razón que le daba de regresar, ¿no? Y bueno, y finalmente pues la parte de no contar con un plan de gobierno, ¿no? Simplemente, insisto, el creer que a través de acciones como programas sociales
iban a sacar adelante este gobierno, pues se están dando cuenta que ni financieramente es viable y que mucho menos en cuestión de gobernanza es viable, ¿no? Y todo esto, Fernando, amigas, amigos, en la antesala de un proceso electoral muy complicado. Sí, estamos a unos días de iniciar el proceso electoral 2026-2027, en el que el principal matiz será la cuestión por la que tendrán que pasar, que es la renovación de la Cámara de Diputados. Creo yo que van a enfrentar un serio problema de no poderse hacer de la mayoría en el Congreso, ahora inclusive ya dudando de sus propios aliados, me parece, por lo que todas sus baterías, pues de manera cínica, pues ya se encuentran pues puestas en lo que es el proceso electoral. Víctor. Fíjate que es interesante toda esta situación que se dio con el gobernador con licencia permanente, porque pasamos de una licencia temporal a una permanente, de cómo la presidenta de la República de tajo pues le cortó las alitas en el poquito tiempo que estuvo ahí. Es una realidad. ¿Quién posiblemente lo mal asesoró o quién estuvo atrás de esa posibilidad que le hablaron al oído? Regresa a gobernar tu estado en este contexto. Realmente fue algo muy temerario, es una realidad. Yo lo que veo es que realmente se están dando al interior de Morena un reacomodo, pero como lo hemos comentado aquí en otras mesas, pues con un canibalismo a quien pueda, sálvese quien pueda, es una realidad. Temas que se le van de la mano, la propia presidenta, tú mismo lo has dicho, su semblante no es de agrado, no es de gusto, es más, recientemente hasta se enfermó. Ya vi, por ejemplo, hoy que ya oficialmente canceló tres mañaneras, posiblemente con este pretexto de fechas y dos seguidas festivas, sí, para un poco de purificar o no sentir la carga del peso de lo que significa seguir defendiendo lo indefendible. Pero mira, más allá de lo que hemos comentado también, recientemente nuestro presidente nacional, Jorge Romero, les quiero compartir que presentó 111 soluciones precisamente para devolverle a México el rumbo. Y concretamente hay dos propuestas de acción nacional que yo quiero compartir aquí en la mesa y quiero que la audiencia lo sepa. Primero es, este propósito es devolverle a México pues rumbo, pero sí buscar que exista cadena perpetua a cualquier político vinculado al crimen organizado. ¿Le van a entrar? No, le van a entrar, por supuesto que no. Y el otro es pérdida de registro a los partidos políticos, sean locales o nacionales, que se les demuestre que postularon candidatos vinculados al crimen organizado. ¿Le van a entrar a Morena a eso? Pues por supuesto que no le va a entrar. ¿Por qué? Porque pues, sabe cómo tiene ahí un cochinero que difícilmente va a poder apoyar este tipo de propuestas. Primero porque vienen de Acción Nacional, eso hay que decirlo, tienen un odio encarnizado a Acción Nacional. Y todo lo que sea propuesto por Acción Nacional, no hay ese diálogo, ese tránsito. Se remite de inmediato a García Luna, ¿no? Exactamente. Entonces, caen en un discurso disuasivo que lejos de hacer política de veras, de altura, pues cortan de tajo cualquier posibilidad de poder transitar a propuestas reales que sean en beneficio de la ciudadanía. Esa es la realidad, pero bueno, realmente esto se va por las manos a ver cómo termina finalmente. Lo hemos comentado, el que te retiren la visa por lo menos es un indicio para que tú como gobierno puedas iniciar una carpeta de investigación de las que tanto habla la presidenta que se iniciaron. No vemos seriedad en el asunto, lo dejan pasar y bueno, realmente no hay rumbo, hay un desgobierno, no hay una estrategia concreta de cómo poder solucionar esta cloaca que se les generaba ahí y bueno, más lo que viene, ¿no? Por lo que hemos comentado. Esto es apenas la punta del iceberg de lo que va a venir. Vemos, o ustedes ven, ahora que se avecina, como decía Pablo, el inminente proceso electoral, pues el gobierno está tratando de hacer alguna especie de control de daños precisamente con miras a esas elecciones, o sí está tratando de resolver el problema de fondo. No, a ver, Fernando, hay que entenderlo muy claro y hay que decirlo con esa claridad. Ellos no ven las instituciones como la parte jurídica que garantiza los derechos a las personas. Ellos no les importa. A ver, ve el juego, Fernando. Esto pareciera un juego. Si no estás jugando a las escondidillas, estás jugando con la gobernabilidad de un estado, con la seguridad y la paz. O sea, un gobernador emanado de Morena, porque a ver, ahora ya se deslindan de él. Primero firmaron una carta para apoyarlo. Pues, y no se le puede olvidar a la ciudadanía. Y hay que decirlo muy claro. Morena hizo un pacto con el crimen organizado.
Y a ver, y ese pacto está saliendo carísimo en todo el país. Y el ejemplo más claro hoy es Sinaloa. Y nunca antepusieron la gobernabilidad, las instituciones, el Estado de Derecho en Sinaloa para las decisiones que tomó Rocha Moya. No les importó. Ellos están, aunque están ya, los números no les dan, y hay que decirlo con esa claridad. Tienen, ya los números no les dan, Fernando. Van en una picada brutal. Al interior. Pero ¿en dónde va esa picada? ¿En dónde se va a ver mira, esa, Fernando, esa... en el día de la elección, Fernando, y vamos avanzando, y vamos caminando, y vamos ganando terreno. Pero vamos ganando terreno, ¿quiénes? Los que damos de verdad una estabilidad y una seguridad al ciudadano de garantizarle sus derechos. Porque, a ver, algo que hay que dejar muy claro, sin el voto del PRI, porque el PRI votó a favor de que tuvieran los programas sociales y estuvieran garantizados en la Constitución. Así de claro. Fue el PRI el que implementó los programas sociales. Es más, nuestro planteamiento era de 60, no de 65. Ya es una garantía, es un derecho constitucional de las y los mexicanos. Pero lo que te quiero plantear, Fernando, es que ellos no ven eso. Ellos están enfocados en cómo poder apoderarse de todas las instituciones y dependencias del Poder Judicial. Vuelvo a reiterar, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, que es el tema siguiente. Ahorita vamos, no, pero, bueno, ya pero bueno, a ver, Fernando, con esa claridad hay que decirlo, el Poder Judicial, una mayoría calificada con sobrerepresentación. Esa es la realidad que vive hoy nuestro país. Y bueno, pues ¿para qué lo hicieron? Para que nadie hablara ni nadie juzgara a los que ellos no quieren. Aquí hay que levantar la voz, hay que decirlo muy claro, que se juzgue a Rocha Moya, que se le investigue, porque las mexicanas, los mexicanos tenemos el derecho de saber cómo operaron, qué hicieron, porque así como estamos viendo ya, vemos una descomposición en muchos lados, ¿eh? Hemos visto hoy, y por las noticias, no es una cosa que diga Bernardo, no es una cosa que digamos en las noticias, en los distintos medios de comunicación, que han detenido a integrantes de la delincuencia organizada en distintos estados de la República. Eso significa que sí están, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. ¿Por qué razón? No lo sé, pero ahí están, o sea, sí están inmiscuidos dentro del tejido social. Pues claro que hay una descomposición. Entonces, hasta que no se rompe ese pacto entre el gobierno, entre Morena y el crimen organizado, esto no puede cambiar, no van a poder cambiar. Nosotros sí estamos seguros de que se puede retomar el rumbo de este país, porque somos más las buenas, los buenos, los que queremos un mejor presente y futuro de lo que está planteando Morena. Pablo. Sí, a ver, no perdamos de vista que la idea del partido en el gobierno pues es instaurar un nuevo régimen, un régimen que busca quedarse muchísimos años como lo hizo el anterior, pero que obviamente muchas de las personas que cuando llegó a este régimen, que llegaron con ellos, porque no pudieron hacerlo en la primera, en la segunda intentona, y fue hasta la tercera que el expresidente de la República pues entendió que había que sumar a todos para poder, inclusive a sus enemigos, para poder llegar, ¿no? Pero ahora dentro de esa depuración que ha existido desde hace algunos años, en el que vienen pues desmantelando instituciones garantes de los derechos, democráticos, políticos, sociales, hasta económicos, en el que las organizaciones de la sociedad civil han sido ninguneadas, inclusive se le ha cerrado toda posibilidad de acceso a financiamientos con los que antes ellos venían haciendo algunas cuestiones que el gobierno naturalmente dejaba libre para la sociedad. Pues hoy todo eso está cerrado y lo que buscan es precisamente pues a través de nuevos pactos con poderes fácticos, y por eso vemos que caen sindicatos, caen las personas que estaban al frente de los sindicatos, en las mismas universidades públicas, en muchos lados lo que está buscando este nuevo régimen, precisamente colocar a personas afines y con esto generar durante los próximos años pues un nuevo establecimiento de poder, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces,
ahí es donde también es cierto que muchas personas están quedando fuera, y ahí es donde viene precisamente también la confrontación de entre todos ellos, ¿no? Y viene precisamente el que se esté apretando por parte de quienes llegaron en el 2018 y que se sienten en este momento fuera del poder, pues también precisamente están apretando. Entonces, sí es una amenaza, sí el punto importante va a ser la elección del 2027, y es ahí donde todas las fuerzas políticas debemos de concentrarnos, porque también creemos que mucho de lo que está pasando en este país es precisamente para que los partidos políticos y la sociedad no nos enfoquemos en lo que queremos y en lo verdaderamente importante, que es contraponer las propuestas, como ya decía Víctor, señalar lo que se está haciendo mal, como decía Bernardo, pero también generar un plan de gobierno para el presente y para el futuro, ¿no? Y que ya dejen, insistimos, de estarle echando la culpa a los que venían atrás. Vic, fíjate que es muy interesante, a 5 días, 20 días de que inicie el proceso federal electoral, pues es momento que realmente la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando. Y sí, coincidiendo con Pablo, con Bernardo, realmente el reto es precisamente que la ciudadanía le dé un freno al totalitarismo que está sucediendo, a la dictadura, a este desgobierno que estoy mencionando, y que realmente despierte, y es un momento de frenar realmente lo que está sucediendo, porque de ahí vienen los presupuestos, leyes, planes ABC, etc. Y realmente que haya esa conciencia ciudadana de participación, eso es bien importante, porque seguimos teniendo niveles bajos realmente de participación, y ojalá que en esta elección pues se incremente por todo lo que está pasando, porque estamos afectados en muchos rubros, salud, seguridad, economía, en fin, realmente son muchos, ¿no? Y yo cerraría también mencionando lo que también Rocha Moya en su juego, en su posición también pues de defenderse, cuando dio más o menos un manotazo y dijo, a ver, aquí si caigo yo, caemos todos. Si caigo yo, cae todo el movimiento que traemos. Entonces, también en ese contexto los dueños de Morena saben el peso que representa también que caiga, de lo que pueda decir, de lo que no pueda decir. Entonces, eso también les ha hecho medir. Es un lastre que puede arrastrar la embarcación. Difícilmente, claro, totalmente. Es que no es un lastre, Fernando. Perdóname que te lo diga. Hay que poner las cosas claritas, y eso es algo que nosotros hay una exigencia del PRI, la ciudadanía, que se le investigue, claro, que salga a la luz pública. Eso es lo que exigimos. Justicia pareja. Pero como es de su movimiento, pues no lo va a ver. Como es de su movimiento, como dice, hay un más allá de un manotazo, una amenaza. Porque fíjate cómo juegan tan rudo, se llevan pesado. Una amenaza, si caigo yo, caemos todos. Digo, es nomás la gravedad. Estás hablando de un gobernador, no estás hablando de un líder de un movimiento, estás hablando de un gobernador, el que está encargado de la paz social, de la estabilidad política, social, económica de un estado. Por eso vimos en Durango, amenazando, imagínate. En Durango incrementó la participación ciudadana. Y el que no es amigo, hermano del expresidente López Obrador. Y a ver, no, es dicho por ellos, Sí. Es dicho por ellos, no es un invento de la oposición, el PRI, es dicho por ellos, que es su hermano, lo acompañaron, lo abrazaron. A ver, no nos podemos olvidar, y lo pongo sobre la mesa, lo hablamos en el programa anterior, firmaron una carta en defensa de la presidenta cuando el tema, a ver, ahora se deslindan, no, así no es. A ver, abusan de la bondad de las y los mexicanos, abusan. ¿Pero qué crees? Por eso en el 27 nos vamos a ver, Fernando. Hay esperanza. Bueno, hablando ya del proceso electoral, a ver, vamos a fijar posturas. Quizá yo esté equivocado, pero yo lo veo del lado de los medios, del lado de los periodistas, ¿no? Es cierto que el INE publicó una cosa que se llama, bueno, no lo publicó, ya lo tenía en sus repositorios documentales, la metodología para la realización del monitoreo de las transmisiones sobre campañas y campañas electorales del proceso electoral federal 2026-2027 en los programas que difundan noticias de conformidad con el artículo 185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así conciso para que quepa en una tarjetita. Eso lo publica el INE. Hay voces que han salido a defender ese tema diciendo que eso tiene muchos años, que eso ya es de hace prácticamente 20 años o más, incluso desde que era el IFE, que hay el monitoreo de los medios.
No, eso claro que A ver, eso, tiene eso, que haberlo. claro, hay un monitoreo de 2 meses. Pero ahora, no sé si se le añadió o alguien apenas se dio cuenta que hay ahí Letras chiquitas. pues unas letras chiquitas, por llamarle de algún modo, donde dice que si hay de parte de algún comunicador, periodista, conductor, etcétera, ironía o sarcasmo en contra de algún candidato o candidata, puede ser objeto de algún, no sé si llamarle sanción, reconvenimiento, llamada de atención, jalón de orejas. Amonestación, ¿Cómo se le puede llamar si es que verdaderamente, ahí está plasmado en el documento del INE, podría llegar a convertirse en alguna especie de sanción? A ver, es que dentro de esta búsqueda del Estado de Derecho que le hace tanta falta al país y que el INE no es ajeno, los procesos democráticos no son ajenos, yo creo que inclusive a veces son hasta más visibles en cuestión de los aciertos o los errores. También es cierto que la dinámica política electoral ha cambiado. Los medios de comunicación, la comunicación se ha democratizado desde el momento que en las redes sociales comenzaron a jugar un papel de mayor acceso, pero de mayor participación para informar a los ciudadanos. Entonces, nosotros lo que vemos es que la legislación que existe es desadecuada, pero también se queda corta muchas veces a lo que realmente viene sucediendo en el día a día, ¿no? Está muy claro que debe de tratarse siempre de, no solo en la parte de la contienda electoral, sino también con los medios de comunicación, buscar la objetividad en la información que se pone al servicio de la ciudadanía, ¿no? Pero también vemos que han cambiado muchas cosas y es ahí donde me parece que necesitamos actualizarlo. A ver, hay procesos electorales en otros países que no necesitas dejar el cargo para poder buscar una reelección, que inclusive gobernando te mantienes haciendo eso. Entonces no debemos de ser ajenos a esa dinámica que existe, porque hoy precisamente sucede este tipo de situaciones en las que los medios de comunicación, pues irónicamente, terminan siendo pues a veces más observadores o más inquisitores que el mismo Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que nosotros visualizamos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo les tengo un buen ejemplo. Pongamos, para no hablar de nadie más. Bueno, por ejemplo, hablábamos del tema del sarcasmo, ¿no? Sí. No sé qué tanto no sarcasmo sea que una legisladora contrate a una imitadora de la presidenta de la República, yo lo podría interpretar como un sarcasmo. Entonces ahí el INE cómo pudiera interpretar ese tipo de situaciones, por ejemplo, no sé. Yo lo que veo es que el INE, caso particular de Acción Nacional, que varios compañeros a nivel nacional hemos dicho de Morena lo que es un narcopartido con narcopolíticos y han callado voces solicitando, por ejemplo, el caso de nuestro director nacional de Acción Digital, le llegó la notificación del INE que diera de baja sus redes sociales, sí, todo lo que había mencionado. El mismo caso que recuerdo de la presidenta estatal del PAN en Chihuahua. Es decir, cooptar mediante esas cláusulas chiquitas la a todo el que lo llega, bueno, a ver, Alejandro acá, Moreno, la ¿no? libertad de acá expresión. Alejandro Moreno, a Carolina Villano, sí, a Rubén Moreira, al propio Marco Pero eso es Mendoza. entre actores políticos, digámoslo así. El tema aquí es en el monitoreo de los medios, lo que van a decir, informar, opinar los medios de comunicación respecto del proceso electoral. Y les iba a poner este ejemplo, a ver, en el caso de un servidor, cuando en algún momento la ironía o la burla o el sarcasmo, no sé cómo llamarle, por ejemplo, decir que Adriana Flores y Julio Valera pues son dos políticos perfectamente apegados a sus principios y sus valores, ¿no? O por ejemplo, de Acción Nacional, pues que el diputado de origen indígena, 100%, pero por ejemplo, Azael Hernández, bueno, eso evidentemente a los actores políticos les molesta, pero es un motivo pero también para alguna especie de puede sanción. plasmar un sarcasmo en una imagen. Pero, a ver, Fer, yo creo que va mucho más allá el control yo creo que va mucho más allá, porque el monitoreo ha existido. Siempre. Está regulado. Sí, y a ver, al contrario, y debe estar. años. Pero a ver, debe estar regulado. Eso es a lo que me refiero con el Estado de Derecho. Claro, vigilado, regulado, en tiempos. Pero lo que no puedes, ¿qué es lo que le incomodó? ¿O qué es lo que ya no le gustó a Morena? O a quien sea. No, a ver, a Morena, Fernando, no nos desviemos.
a Morena, al autoritarismo, que le estés diciendo narcopartido a Morena, narcopolíticos a los de Morena, que les digas que son mentirosos, que les digas que el país está incendiado, que no hay medicamentos, que todo está abandonado, que no hay recursos, que están vinculados con el crimen organizado. Eso es lo que los tiene en jaque. Ahora, ¿quién va a ser el categorizador de ironías? Pues tú dime que hay que revisar quién está integrada esa comisión. Es que ese es un tema, porque O sea, lo va a hacer el INE, a ver, ¿no? puede ser que tú lo plasmes ¿Quién la integra? como comunicador en un dicho, pero también lo está plasmando un caricaturista, por ejemplo. Exacto. Dime qué caricatura política no es sarcástica. Esa es la materia Entonces, de la caricatura política. Entonces, digo, es precisamente lo que inicialmente mencionaba, es precisamente un mecanismo de cooptar la libertad de expresión. Es eso. Porque ahora vamos a ver al INE monitoreando los diarios y van a ver ahí, oye, Paco Calderón se burló de la candidata de Es un la Ciudad de México. Bueno, ve la gravedad del asunto, que la expresidenta de Morena, que ocupa un cargo dentro de la presidencia, que debería de estar revisando los temas legales de la institución, pues hoy sacó una lista. No nos podemos cerrar de ojos y no ver la realidad. A ver, no debe de haber miedo para decir las cosas. Expuso a quienes han hecho comentarios en contra del sistema. Pero de no es Morena. lista, no es lista. Bueno, Es el boba. Es un ecosistema. como le hayan llamado, pero a ver, imagínate, es ponerlos en una diana. Pero ¿qué crees? Hoy la ciudadanía les dio rating. Es como cuando la presidenta salió a decir que, bueno, que ella sugería que no vieran TV Azteca, pues el rating de TV Azteca se fue hasta arriba. Hoy cuando le dijeron, oye, no lean a estos son quienes los están, pues ahora, pues imagínate cómo está su rating. Y la gravedad del tema es que desde la presidencia, desde la institución la ocupen para hacer ese tipo de señalamientos. Esa es Ahora, la gravedad. ¿sí existía eso en el INE? Sí, No el monitoreo, sino esa parte donde se dice Sí, a ver, que van a calificar. Si tú revisas el código electoral, si tú revisas el EJIPE, o sea, los medios de comunicación son parte del proceso electoral, o sea, son sujetos de sanciones, también en este caso de observaciones. ¿Por qué? Porque forman parte del ecosistema de una elección. Digo, lo mismo los funcionarios públicos, lo mismo los ministros de culto, ¿no? Por ejemplo, o sea, me parece que lo que debemos adecuarnos es a los tiempos, y yo creo que lamentablemente es parte de las nuevas formas de hacer política, la narrativa fuerte, esa narrativa que hoy impacta de manera inmediata a través de los celulares en las personas, e insisto, en la que los medios de comunicación muchas veces, no contando con fuentes fidedignas o de fondo que verdaderamente puedan sostener esos temas, pues es cuando se da este tipo de casos, ¿no? Bueno, pero eso no lo hace un medio de comunicación serio. Pero bueno, entonces... Pero el problema es que hoy estamos invadidos. Eso ya lo hacen las pero a ver, por me eso... parece que hoy estamos paginitas, invadidos, no sé, estamos de ese invadidos tipo del gallito, de ese todas esas tipo cosas. de situaciones. Hay en el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, hay un registro de los medios y se dice a estos medios de comunicación, que son los que son considerados como legítimos, como digamos, como voces autorizadas, se les da seguimiento. El problema es a todas aquellas personas que se ha legitimado su voz a través de la nueva plaza pública. O sea, hay que buscar, sí, cómo Que regular. incluso son anónimos. Sí, porque bueno, ya hacen ver, más caso hoy, perdón, termino, o hacen más caso hoy a portales que no tienen rostro, Claro. ¿sí?, que a comunicadores Y que como sueltan tú, que llevan muchísimos años, ¿no? Chismes sin ningún sustento. Claro. No, pero a ver, esa incluso también, a fue veces una, podrían pero a hasta ver, esa pagados. también fue una artimaña, y es donde hemos visto que se están golpeando entre ellos. O los utilizan para golpear a distintos actores políticos y a distintas personas. Pero a ver, lo que sí es muy cierto Es el es panfleto que... digital. Pero a ver, lo que es muy cierto, Fernando, es que, por decirlo, es un secreto a voces, o dicen allá afuera, pues que Morena está vinculada. Pues, cuando ves un tema como el de Sinaloa, pues, bueno, lo dicen, ¿no? Pues, oye, ¿tienes los elementos? Bueno, lo dicen, ¿no? ¿Y quién lo dice? Bueno, pues lo dice Estados Unidos. Que le retiraron la visa a Andy, porque se la retiraron. Son temas que tienes que tocarlos,
tienes que decirlos, tienes que hablarlos, porque la ciudadanía es lo que está diciendo en las calles. Ese es el tema que hoy está en las calles, que no sienten la... Y fíjate lo más grave, que la ciudadanía tiene miedo, Pablo. Tiene miedo de decir las cosas, de las represalias, de que les quiten los programas, de que les hablen por teléfono y les digan, como dijiste esto, como te reuniste con tal, pues ahora te voy a quitar el programa. Ese es el miedo con el que vive la ciudadanía. Y cuando hablas de delincuencia organizada, pues claro que la gente tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? Pero bueno, ya el miedo pues es lo que también nosotros como partido, pues no nos vamos a callar y lo vamos a seguir señalando y lo vamos a seguir diciendo. Debe de haber, sí, regularización, sí, pero muy clara, muy específica, sobre qué puntos. Y la otra, pues no es hacer la normatividad de acuerdo a lo que te favorezca o lo que no te favorezca. El tema con hoy Morena es que ha modificado y ha desaparecido a tantos institutos como el de transparencia, pues para que sean ellos mismos. ¿Cuánta información hoy tienen reservada por seguridad para que no te enteres lo que costó? O sea, es un juego macabro, Pablo. No puedes jugar con decisiones de gobierno a voluntad de lo que se vive en el momento. La realidad ya los rebasó. Por eso hoy, insisto, pues van a buscar todos los mecanismos de control para poder callar a la oposición y poder callar a todas las voces que no están con el autoritarismo y con la dictadura de Morena. Yo así lo veo, eso es lo que entiendo, ¿eh? Y ocupan todos los mecanismos. Ahí está, a la vista de todos. Ahora, perdón, es que eso, desde mi punto de vista, eso es lo malo. O sea, lo malo es en lo que nos estamos enfocando. Yo he visto, por ejemplo, al interior del Instituto Estatal Electoral, no me dejarás mentir bien, que ahora se busca que los debates se transmitan a través de la red de televisión, de radio y televisión de estatal, ¿no? Que con eso se busca que llegue a más personas. Me parece que ese tipo de ejercicios son en los que deberíamos de estar precisamente dándole valor a la democratización de la información, ¿sí? Es decir, que la persona conozca de viva voz del aspirante, del candidato, del comunicólogo, lo que verdaderamente se quiere transmitir. Y no solamente el fake news que le llaman, ¿no? Porque hoy también es cierto, abres redes sociales, prendes la televisión y difícilmente sabes ya qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial, pues estamos deshumanizándonos lamentablemente y lo vamos a ver cada vez más en estos procesos electorales. Movimiento Ciudadano ha sido sujeto incluso de sanciones como esas. Recientemente hicieron bajar a Maynes precisamente una publicidad respecto a supuestamente datos falsos que se pronunciaban acerca del partido en el gobierno, pero era precisamente pues porque ya no hay esos instrumentos para que la ciudadanía pueda cotejar esa información. Entonces sí coincido que han ido cooptando, que han ido acomodando un nuevo modelo democrático, que ellos llaman democrático, pero creo que ahí es donde está la fuerza de la ciudadanía, ¿no? En reforzar esas cosas buenas. Fíjate que es muy interesante lo que comenta Pablo del Instituto. La realidad es que propiamente no nada más los soples hacen el monitoreo, también los partidos políticos lo hacemos. Pablo me recordó también que en el proceso electoral nosotros jugamos un papel importante en el monitoreo, principalmente en las encuestas falsas, por ejemplo. Se publicaban, recuerdo, encuestas falsas, o sea, dale like a tal y carita, sí, todo, sí. Y después el instituto pues daba también ese monitoreo porque tenían que haber sido también encuestas previamente, pues de encuestadoras registradas, por ejemplo, ¿no? Entonces también va más allá, no nada más del hecho de lo que estamos comentando. Pero a mí me ha puesto a pensar mucho este tema porque pareciera ser que sí está dirigido directamente al tema de la oposición, es una realidad. Mal haría el INE es que esté jugando partida hacia el partido del gobierno, pues, y crea este tipo de cláusulas con letras chiquitas, precisamente pues para callar voces opositoras, medios de comunicación que críticos al gobierno, etc. Porque todo esto, o sea, es un temazo, perdón que lo comente, es un temazo, así yo lo veo, porque incluso me estaba acordando cuando Xóchitl Gálvez, desde la mañanera, desde el aparato gubernamental, fue objeto de violencia política de género, y el Tribunal Electoral dijo, pero hay que dar debate a las ideas libres, pues, y no pasó nada. Y
Bueno, hasta pues la nuestra fecha, senadora Carolina, sí, después y hasta la fecha, el tribunal lo esos videos de dijo, López que se había Obrador sido violentada. están de la mañanera, todavía están en YouTube y están ahí. ¿Quién los ha bajado? Nadie. No, porque realmente entonces, da para mucho el tema, realmente, pero insisto, creo que también es lo que nosotros como partidos políticos tenemos que darle seguimiento y monitoreo de lo que está pasando, y cuando si no, pues también se excede en lo que posiblemente caiga alguna figura pública en dar datos erróneos, no falsos. Pero realmente es un tema que da para más, es un tema muy amplio. Y hay que señalarlo y decirlo, porque vemos la intromisión desde la mañanera, pues en cuántos procesos electorales no ha intervenido, Claro, desde el es 2018. correcto. Entonces, a ver, que el INE inicie por aplicar esa a ver, cláusula con letras y chiquitas no a la vemos propia mañanera. que haya sancionado a nadie, Claro. que debería ser a quien es titular del Poder Ejecutivo Federal, pues donde hubo un intervencionismo en la elección de Hidalgo, por ejemplo. El presidente Andrés Manuel en su momento pues violentó a quien era nuestra candidata, hoy nuestra senadora Carolina Vigiano. ¿Y qué pasó? Nada. Desde ese medio de comunicación. Entonces, a ver, por eso es lo que decimos. Bueno, sí pasó, o sea, el tribunal lo aceptó. Por eso, pero ¿qué El pasó? tribunal dijo, sí hay Bueno, violación, sí sí hubo hay violación. violentamiento. Pero después dijo, no, Pero hay como que es el darle más. presidente, pues no pasa absolutamente y como nada. es el gobernador Rocha, tampoco pasa nada. Y como es el de Tamaulipas, tampoco. Son los integrantes de ese movimiento, los que tienen esos vínculos. Se están haciendo pedazos, van a salir huyendo, como hoy lo vemos. A ver, Los nomás que no, para pues ya muchos concretar se esto. fueron para ser testigos protegidos. Esto fue aprobado por el Consejo General del INE como parte de un nuevo plan de monitoreo de medios para la elección de 2027. O sea, ya existía ese monitoreo, pero esto es nuevo entonces. Y es, a ver, son las categorías. 5 categorías. La primera, la primerita, ironía o sarcasmo. La segunda, minimización de capacidades, logros o propuestas. Infantilización, al presentar a la persona como ingenua o incapaz. Cuestionamiento implícito de legitimidad para ocupar el cargo y asociación negativa por identidad vinculada con género, origen, edad, orientación sexual u otra característica. Bueno, pues el INE va a validar la ironía. Vamos a tener todos que decir, esta candidata y este candidato son perfectos. Bueno, pues vuelves a dar. Dios quiera que ganen porque son perfectos y van a hacer un trabajo impecable. Pues eso dijeron de Rocha Moya y mira lo que pasó. Así gobierna Moreno. Ya para retirarnos a ver, no es una especie de pinza que cierra junto con el tema de los derechos de las audiencias. Es terrible el querer invadir precisamente parte inclusive a veces hasta la misma cultura del país, ¿no? De los ciudadanos. Pero bueno, pues habrá que ver en qué grado llegan a poder sancionar estas situaciones, cómo las observan y que sean parejos, ¿no? Yo creo que es lo que se le pediría, ¿no? ¿Qué tan parejos van a ser si el que monitorea la jornada y el que monitorea latinos va a estar muy parejo el tema? El tema, y lo decía Víctor Hugo, perdón, Bernardo. No, adelante, Pablo. El tema pues, es la informalidad, o sea, hay tú vas y te registras en todo proceso electoral y dices, yo voy a monitorear encuestas, voy a monitorear candidatos, voy a cubrir eso, pero hay quien lo hace de manera informal y el problema es que esas personas no tienen sanción y son quienes terriblemente terminan haciendo más daño al proceso electoral, ¿no? Ojalá de llevarse a cabo esto pues sea en beneficio del proceso electoral y que no solo sea coartar. Yo aquí y lo digo aquí en la mesa, son de las cosas que no compartimos como Movimiento Ciudadano. Nosotros no somos observadores, somos una oposición que señala, somos una oposición que dice las cosas, no somos observadores. La oposición es para actuar, para denunciar, para levantar la voz y para dar la pelea como muchas y muchos mexicanos la han dado a través de muchos años para lograr que las instituciones sean democráticas, que se sientan representados en las... A ver, la naturaleza del INE, la naturaleza del IFE, ¿cuál fue? Fue la de democratizar y darle participación ciudadana para la calificación y llevar a cabo las elecciones. Pues estos lo que atentan es contra cualquier tema de estos. Entonces, nosotros sí, aquí sí lo quiero dejar muy claro,
Nosotros no compartimos esa visión de MC, nosotros en el PRI lo seguiremos señalando, seguiremos levantando la voz, denunciándolo, porque ya no podemos ser observadores, la ciudadanía está cansada, está enojada, está desesperada, desilusionada de tantos y tantos atropellos y engaños que ha hecho Morena en cada uno de sus procesos. En este contexto de las propuestas que planteaba de las soluciones por México que plantea Acción Nacional, amigos tatovienses, precisamente regresar a la autonomía real de estas instancias, lo que es el INE, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia que lo desaparecieron. Hilando un poco el tema, está el tema de las audiencias, pareciera ser que se ponen hasta de acuerdo, porque está hilado el derecho de las audiencias que nos quieren plantear por un lado, está el tema de esta disposición que tú nos compartes del INE, y recientemente también yo me enteré que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también quiere crear un organismo, un ente interno, para decir qué es verdad y qué no, y qué está violentando tus derechos. O sea, pareciera ser que todo está como hilándose precisamente para la próxima elección, en miras precisamente de cooptar la libertad de Todo está encaminado a que no haya una sola mínima crítica Es correcto. a el gobierno de la República en primera instancia y pues los que vengan, ¿no? Es correcto. Así de grave. Bueno, pues ya nos vamos, Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y cuando Movimiento Ciudadano habla de observar, porque es algo que seguido en las reuniones nacionales que tenemos se nos plantea, es si queremos ser una alternativa, tenemos que construirla con una propuesta. Y cuando hablamos de una propuesta es enfocarnos en construir esa propuesta. Insisto, parte del fracaso de las oposiciones en este país es querer bailar al son que le toca el gobierno desde hace 8 años. Ese me parece que ha sido el gran error de muchos partidos políticos tradicionales y que Movimiento Ciudadano, en todo el respeto que tiene hacia esas fuerzas políticas, ha decidido dedicarse a hacer lo suyo. Porque nosotros creemos que hay una mayoría silenciosa en este país, que llegará el momento, como llega cada 3 años o cada 6 años, de tomar las mejores decisiones para el país, para sus estados o para sus municipios. Por eso Movimiento Ciudadano no se engancha en esta narrativa de conflicto que lamentablemente le ha hecho mucho daño al país, insisto, y nosotros encontramos en cada uno de los recorridos que hacemos en las diferentes latitudes del estado, personas que precisamente están hartos de que los políticos se estén peleando. Y por eso Movimiento Ciudadano, Bernardo, es que a lo mejor se posa en esa parte de observar, de trabajar y sobre todo y de presentarse a las elecciones, como lo hemos venido haciendo desde el 2018, con una plataforma política propia, pero sobre todo con un proyecto de presente y de futuro. Gracias, Bernardo. Gracias, Fer, gracias a quienes nos hacen favor de ver, gracias a los compañeros de la mesa hoy en una situación que hay que debatir, que hay que hablarla, hay que discutirla, hay que lo sepa la ciudadanía, que es a lo que le tira Morena, y que bueno, que cuál ha sido o cuál es la posición que cada uno de los partidos, y nosotros en el PRI seremos una oposición combativa, que señala, que sí defiende, que somos un partido de causas, y que hoy tenemos la responsabilidad de levantar la voz contra un gobierno que es dictatorial, autoritario, como lo ha sido Morena, y hoy lo podemos ver, ¿no? Cómo está destruyendo todas las instituciones que por muchos y muchos años le dio certeza jurídica, política, social y económica a este país. Perdón, Fer, gracias. Mira, yo para cerrar, invitaría también a la ciudadanía a la reflexión, que hablamos de un monitoreo del INE, pero también hay un monitoreo fundamental que es el de la participación del propio ciudadano, que en estas convocatorias para ser integrante de una mesa directiva le entren. En este contexto donde hay, por ejemplo, una convocatoria para formar parte de un consejo distrital, le entren en el Instituto Estatal del Trabajo. También ellos forman una parte fundamental en todo esto que está pasando. Yo nada más para cerrar, recientemente, por ejemplo, se llevaron a cabo elecciones en colonias en Pachuca, y había bloques de 20, en el último
Se había programado 20 colonias y nada más participaron 7. A mí en particular eso es grave porque es minar un poco más de lo que está sucediendo, pero es ahí donde el ciudadano tiene que también tener conciencia de la importancia de la participación y el juego que va a tener en un proceso electoral, ya sea local o federal. Pues muchas gracias. Aquí Uno estaremos. que abandona nada más antes de irnos, porque lo tiene que saber, hoy ya el senador Insunza manda una carta en donde se va de la bancada de Morena, no deja la posición. no deja el pero- Senado, deja su bancada. Deja su bancada, empiezan a huir, ya empiezan a correr, pero pues si fueron para que no vaya a haber problema, pero empiezan a correr, ya están saliendo. Gracias, producción. Gracias, amigos. Gracias. Y gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.